La palabra no suele verse realmente muy pequeña, pero en realidad tiene un significado grandísimo en la vida de los seres humanos. Por eso es tan importante entenderla, comprenderla y hacerla parte de nosotros. En este video te cuento y te explico cómo aprender a decir que no. Hola a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Desde donde me vean, un saludo muy especial. Antes de poder explicarles realmente cómo aprender a decir que no, quiero explicarles qué es la palabra no. La palabra no es una declaración dentro de una acción lingüística o dentro de nosotros, los seres humanos que somos seres de lenguaje, ¿sí? Es una declaración que modifica al mundo en el que estamos. Esto quiere decir que abre o cierra posibilidades de acción. Cuando decimos que no, pues podemos cerrar situaciones, cerrar oportunidades, o del mismo modo podemos abrir otras cuando decimos que no, ¿sí? Cuando debemos de decir que no y no lo hacemos, realmente vemos nuestra dignidad comprometida, ¿sí? Porque alguna parte de nuestro ser se está rompiendo cuando queríamos decir que no y no lo hicimos, ¿sí? Nos quedamos callados. El no también puede verse como ejemplo con un basta. Un basta puede ser un no, o también puede ser un esto no es aceptable para mí. También significa un no. Entonces hay que tener muy en cuenta estas dos connotaciones para que tengamos entonces un poco más de conocimiento y aprendizaje sobre el no. Ahora sí vamos a empezar entonces con cómo aprender a decir que no. Entonces lo primero es quitarte esa culpabilidad que tienes, alejarte de la culpabilidad. Cuando analizamos y hacemos una introspección y tenemos en cuenta que independientemente de la respuesta que vayamos a dar, no nos vamos a sentir culpables de ella, yo creo que será más fácil empezar a decir que no. Cuando no descargamos esa culpabilidad en nosotros mismos, podemos empezar entonces a decir que no, porque realmente esto es lo que permite que nosotros siempre digamos que sí. Y entonces si no digo que sí, que no, entonces me voy a sentir muy culpable porque esa persona no va a poder hacer sus cosas, o porque entonces esta situación sin mí pues no tiene importancia, o sin mí no es válida y conmigo debe ser indispensable, entonces tengo que decir que sí. ¿Sí? Entonces hay cierto grado de culpabilidad. Tener en cuenta que independientemente de la respuesta que sea, fue la respuesta necesaria que tú tenías que decir porque estaba basada en tus principios, en tus valores y en realmente tu integridad. Y si eso, pues la verdad, repercute o no en las otras personas o en la situación, no tiene por qué hacerte sentir culpable. Es muy importante que lo tengamos en cuenta para aprender a decir que no. No sentir culpabilidad por lo que está pasando y no sentir culpabilidad porque digamos que no ante alguna situación o alguna decisión que tengamos que hacer que otra persona no la haya ofrecido. Es muy importante tener en cuenta esto. Otra manera de aprender a decir que no, y que también tiene mucha relación con la anterior, es no sentirte responsable, no te hagas responsable o no te sientas responsable por la vida o por las situaciones de los demás, ¿sí? Si realmente no descargamos esa responsabilidad en nosotros mismos, de lo que pasa o de lo que suceda externamente, tenemos la posibilidad de poder decir entonces que no. ¿Por qué? Porque supongamos que la mamá quiere muchísimo a su hijo, muchísimo a su hija, y entonces para no verlo sufrir y para que el niño no llore o sea lo que sea, entonces el niño le pide la tarea, que le haga toda la tarea, y ella le dice que sí porque le da pesar y porque no le gusta decirle que no y porque se siente responsable de esa tarea también. Realmente en esa situación no le estamos haciendo un favor al niño, le estamos haciendo un mal porque no estamos realmente siendo unas personas conscientes y demostrándole a él o a ella que hay que tener responsabilidades en la vida y que eso es una responsabilidad que a él le corresponde, y que entonces nosotros estamos solamente para acompañarlo en el aprendizaje, pero no para hacerle las cosas, ¿sí? Entonces, una de las razones de por qué no aprendemos a decir que no es porque nos hacemos responsables de cosas que no nos competen a nosotros como seres humanos, ¿sí? No estoy diciendo con esto que no hagamos genuinamente favores
cuando las personas nos lo piden, sí, porque obviamente somos seres sociales y somos seres que también necesitan a otros y también obviamente ayudan a otros. Pero importante detrás de todo esto, cuando tú vayas a decir que sí, que esa situación o que esa decisión de ayudar al otro, sí, primero, no pase por encima de tu integridad, no pase por encima de tus valores, no pase por encima de tus pensamientos y sobre todo no se interponga en tus planes o en lo que tú vayas a hacer, ¿sí? Porque tú, antes de esa decisión o antes de que esa persona viniera a pedirte algún favor o algo, tú ya tenías quizás un plan, tenías unas metas, tenías, no sé, algo para hacer el día de hoy, o realmente como persona, esos valores que esa persona tiene, pues no hacen parte de ti. Entonces es importante que no te hagas responsable de las situaciones o de la vida de los demás, y eso entonces te va a llevar a que puedas decir mucho más fácil que no. Darte cuenta de eso, que eres responsable solamente de tu vida y que puedes bajo esa responsabilidad ayudar al otro en un proceso de aprendizaje y acompañamiento, pero no hacerte responsable de las decisiones o de la vida de él o de ella. Otra manera importante de aprender a decir que no es perderle el temor a las críticas, ¿sí? Y entonces, si digo que no, entonces, ¿qué dirá la gente? Y entonces. Cuando perdemos ese temor a las críticas, sabemos que independientemente de la respuesta que vayamos a dar, las personas siempre van a hablar. Las personas siempre van a hablar. Como hay un dicho que realmente investigando este tema, lo leí y quiero hacérselos como realmente saber, y es que uno está tan expuesto a las críticas como a la gripa. Realmente es así. Uno está tan expuesto a las críticas como a la gripa, ¿sí? Las críticas siempre van a venir independientemente de lo que tú hagas en la vida. Si para ellos es malo o bien, igual van a hablar. Entonces, el decir que no, te da de algún modo también ese carácter, te forja ese carácter frente a los otros, porque obviamente, bueno, te dicen, wow, esta persona sabe decir que no y pone sus límites. Pero si nosotros tenemos ese temor a las críticas, entonces realmente pues siempre vamos a querer estar aceptados por todo el mundo, entonces siempre vamos a tener que decir que sí, y entonces cuando siempre decimos que sí, de algún u otro modo mostramos vulnerabilidad ante el otro, porque el otro sabe que tú nunca le vas a decir que no. Entonces, claro, esta persona se aprovecha de algún modo, quizás consciente o inconscientemente, eso va desde sus principios, pero quizás que consciente o inconscientemente sabe que tú siempre le vas a decir que sí, entonces siempre te vas a mostrar vulnerable ante la situación, ¿sí? Cuando pierdes el temor a esa crítica, cuando pierdes el temor a esa aceptación y realmente dices, bueno, pues yo la verdad en este caso no puedo decir que sí, se me sale de las manos completamente y la verdad suelto el resultado, fluyo con los comentarios, me da realmente muy igual lo que piensen o me da muy igual si esa persona habla o no habla, pues te va a ser más fácil decir que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque aceptaste las críticas, aceptaste esto y de algún modo eso te va a hacer sentir obviamente mucho más libre, mucho más confiado, mucho más digamos de algún modo fuerte ante las situaciones, fuerte ante el otro, porque no van a ver entonces esa vulnerabilidad y esa sensibilidad en ti, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, que fluyamos con las situaciones, que fluyamos independientemente del resultado que sea y que nos alejemos de ese temor a las críticas. Y esto es todo por el video de hoy. Denle un like, comenten qué tal les pareció, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis otros videos y cuéntenme, ¿ustedes son personas que saben decir que no cuando realmente es necesario decir que no? ¿O tienen que trabajar un poco en esta situación? ¿Tienen que trabajar un poco en esta palabra que es tan importante tenerla en nuestra vida diaria? ¿Sí? En nuestra vida diaria para que nuestros valores, nuestra integridad, nuestro ser como personas que somos pues no se vea afectado. Cuéntenmelo todo aquí en los comentarios.
estaré dichosísima de poderles responder y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.